En el verano de 1969, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos hizo algo que parecía casi impensable. Detuvieron una de las cataratas más poderosas de la Tierra. Así es, por primera vez en miles de años, el lado estadounidense de las cataratas del Niágara, que normalmente retumba con millones de galones de agua cada minuto, se redujo a un acantilado seco y rocoso. Cuando el agua desapareció, reveló un mundo oculto bajo las cataratas, como descubrieron los ingenieros y los espectadores. Miles de monedas arrojadas por turistas durante décadas, así como algunos artefactos bastante inquietantes, incluyendo restos humanos. Pero por más sorprendentes que fueran estos descubrimientos, la verdadera pregunta es, ¿por qué lo hicieron en primer lugar? Sorprendentemente, la respuesta no fue necesidad, sino estética. En nombre de la satisfacción de los turistas, los funcionarios tenían la intención de darle un cambio de imagen a las cataratas americanas. Entonces, ¿por qué exactamente el gobierno cerró las cataratas del Niágara? ¿Cómo fue posible una operación tan extraordinaria? ¿Y qué aprendieron los científicos cuando el agua dejó de fluir? Quédate con nosotros para descubrir la historia de cuando las cataratas del Niágara fueron apagadas. Yo soy tu anfitrión, Ryan Sokash, y estás viendo IT's History. Regresemos aproximadamente 12.000 años atrás, cuando la última era de hielo llegaba a su fin y la colosal capa de hielo laurentino comenzaba su retirada hacia el norte. A su paso, dejó una cuenca esculpida que se convertiría en los Grandes Lagos. Y a partir de ahí, un nuevo río comenzó a tomar forma, el río Niágara, canalizando el desbordamiento del lago Erie hacia Ontario. Las cataratas que se formaron en ese entonces no son las que vemos hoy en día. De hecho, originalmente se encontraban mucho más río abajo y se cree que eran más anchas, más caóticas y posiblemente más magníficas. Teniendo eso en cuenta, a lo largo de los milenios, la constante erosión de la lutita y la piedra caliza, que son más blandas y están debajo de la capa de roca dura de dolomita, hizo que las cataratas migraran lentamente río arriba, retrocediendo aproximadamente 7 millas hasta su posición actual. Aún así, de cualquier manera que se mire, esta maravilla natural es un espectáculo de poder. En su flujo máximo, aproximadamente 45 millones de galones de agua caen por las cataratas combinadas, haciendo de este el tipo de lugar que deja una impresión significativa en las personas sin importar su origen. Mientras que los pueblos indígenas consideraban las cataratas como una parte sagrada y viva del paisaje, los primeros colonos europeos las veían como una curiosidad para documentar, luego como algo sublime y finalmente como un recurso. La primera documentación europea vino del misionero francés Louis Hennepin en 1678, cuyo relato escrito presentó las cataratas al mundo entero. Aunque con una considerable exageración teatral, esto era común. Las primeras descripciones europeas rutinariamente exageraban la altura de las cataratas al doble o más. Así que, si avanzamos rápidamente, a los siglos XVIII y XIX, las cataratas del Niágara ya estaban firmemente arraigadas en la imaginación romántica como uno de los grandes paisajes del Nuevo Mundo. Los artistas la pintaron, los poetas escribieron sobre ella y los filósofos la usaron como prueba del abrumador poder de la naturaleza. Como resultado de todo esto, las cataratas se convirtieron en uno de los primeros destinos turísticos de Norteamérica, con hoteles, plataformas de observación y guías que te llevaban a los puntos de vista más espectaculares por una tarifa. Por supuesto, y así, no pasó mucho tiempo antes de que empezaran a llegar los recién casados. Por ejemplo, el hermano de Napoleón trajo a su esposa estadounidense Elizabeth Patterson a las cataratas en 1803 y luego muchas otras personas de la clase alta siguieron esta tendencia. Después ocurrió otro cambio interesante en la percepción pública de la región. A medida que las cataratas del Niágara experimentaron un tipo de comercialización, poco a poco dieron paso a formas más vulgares de espectáculo masivo. Por ejemplo, en 1827, cuando el turismo en las cataratas comenzó a tomar este nuevo carácter, promotores locales organizaron uno de los espectáculos más tempranos y perturbadores en la historia de las cataratas, cuando un barco fuera de servicio fue cargado con una colección de animales, incluyendo un búfalo, un oso y varias criaturas más pequeñas, antes de ser finalmente enviado por las cataratas para el entretenimiento de una multitud que pagó por verlo.
La hazaña tenía la intención de atraer la atención y atraer visitantes, quienes reservarían habitaciones de hotel y pagarían por otros servicios en la zona, pero tuvo un costo. La mayoría de los animales perecieron al impactar, aunque un relato afirma que el ganso sobrevivió escapando de la caída en el último momento al volar lejos. Más allá de eso, la llegada de los ferrocarriles solo amplificó esta idea, ya que por primera vez miles de personas comunes podían permitirse llegar a la maravilla natural, desde lugares como Buffalo y Albany o incluso más lejos, a través de conexiones con Nueva York y Toronto. Así que lo que antes había sido un viaje remoto y costoso reservado para los ricos, rápidamente se estaba volviendo accesible para la clase media emergente. A principios de la década de 1840, líneas ferroviarias, como el Gran Ferrocarril del Oeste y rutas estadounidenses conectadas, habían integrado efectivamente a las cataratas del Niágara en una red continental en expansión. Ahora los viajeros podían llegar en cuestión de horas en lugar de días. Y con ellos llegó ese nuevo tipo de público, más grande, más diverso y cada vez más hambriento de espectáculo. Fue en este entorno donde comenzaron a surgir las atracciones más extravagantes. De manera rutinaria, acrobacias promocionales, como temerarios lanzándose por las cataratas en un barril, empezaron a atraer multitudes aún más ruidosas, y deberíamos reflexionar sobre eso por un momento. Quizás lo más interesante es que, incluso en aquel entonces, la majestuosidad pura de la naturaleza se volvía a empaquetar y se vendía a los más impulsivos entre nosotros, lo que plantea una especie de pregunta más profunda sobre la naturaleza humana. ¿Por qué sentimos constantemente la necesidad de mejorar lo que ya es impresionante? Independientemente de la respuesta a esa pregunta, la naturaleza terminaría sorprendiendo a todos más allá de lo que cualquier truco con barril podría hacer cuando los ríos dejaron de fluir. Cuando Abraham Lincoln visitó las cataratas del Niágara en 1848, reflexionó sobre su poder atemporal, señalando que había estado rugiendo mucho antes del auge y caída de las civilizaciones y que probablemente continuaría haciéndolo mucho después. Así que es algo irónico que en marzo de ese mismo año, los residentes cercanos empezaron a notar algo que percibían como profundamente incorrecto. El sonido, ese rugido siempre presente, que los locales apenas notaban ya, estaba desvaneciéndose. Para la mañana del 30 de marzo se había detenido casi por completo. Las cataratas americanas se habían reducido a un hilo de agua. La gente se reunió en las orillas, incrédula. La causa resultó ser un enorme tapón de hielo que se había formado en el extremo este del lago Erie, bloqueando efectivamente la salida hacia el río. El suministro de agua a las cataratas había sido cortado, no por obra de la ingeniería humana, sino por el clima del final del invierno. La reacción del público fue extraordinaria. Las iglesias se llenaron de fieles, convencidos de que el silencio de las cataratas era una señal de la ira divina. Los dueños de los molinos cercanos estaban preocupados por la repentina pérdida de energía para su maquinaria, mientras que otras personas curiosas caminaron por el lecho seco del río. Esto era realmente asombroso. Imaginen que era un tramo de tierra que no había visto aire seco en miles de años, y de repente quedó expuesto. Por ejemplo, la gente descubrió reliquias arqueológicas y armas de la guerra de 1812. Estas cosas fueron arrastradas por la corriente y simplemente olvidadas bajo el agua durante décadas. El tapón de hielo finalmente se rompió aproximadamente entre 30 y 40 horas después de haberse formado, y el agua regresó con un muro de sonido y furia. Pero el evento se quedó grabado en la imaginación popular y demostró algo extraordinario, que las cataratas podían detenerse. Esta idea plantó una semilla que eventualmente crecería hasta convertirse en una intervención humana deliberada en los años venideros. A finales del siglo XIX, las cataratas habían atraído la atención como una fuente de energía incomprensible. Como referencia, en la década de 1890, Nikola Tesla y Jorge Westinghouse ganaron un contrato histórico para desarrollar la primera estación de energía de corriente alterna a gran escala en Niágara. Terminada en 1895, la planta de energía Eduardo Dean Adams transmitió electricidad a la ciudad de Búfalo y demostró por primera vez que la energía de corriente alterna podía enviarse a largas distancias. Fue un momento crucial en la historia de la electricidad, y Niágara estuvo en el centro de todo. Las implicaciones para las propias cataratas después de esto fueron significativas. Sí,
Seguían siendo una gran atracción en el centro turístico, pero también se convirtieron en una especie de campo de juegos para la ingeniería. Aunque había un inconveniente. Para generar energía hidroeléctrica, el agua tenía que ser desviada de las cataratas a través de turbinas. Esto significaba que el volumen real de agua que fluía y por lo tanto el impacto visual que seguía estaba siendo reducido por la actividad humana. Y los turistas lo notaron de inmediato. Ahora, como los funcionarios locales no querían perder sus ingresos por turismo, se necesitaba un compromiso, un tema tan serio que llevó a acuerdos internacionales entre Estados Unidos y Canadá. Básicamente, el Tratado de Aguas Fronterizas de 1909 y los acuerdos posteriores establecieron límites sobre cuánta agua se podía desviar para la generación de energía, con disposiciones específicas diseñadas para preservar el flujo escénico, particularmente durante las horas del día cuando los turistas estaban observando. Incluso hoy en día, hasta el 75% del agua del río puede ser desviada por la noche para energía hidroeléctrica, y ese flujo solo se restaura a niveles escénicos durante el día. Así que las cataratas que visitas son, en un sentido muy real, un espectáculo cuidadosamente preparado. Este equilibrio fue la solución perfecta. Norteamérica disfrutó de una abundancia de energía y los dueños de negocios aún prosperaban gracias al turismo. Sin embargo, justo cuando todo parecía perfecto, las cataratas americanas comenzaron a desmoronarse. A mediados del siglo XX surgió un nuevo problema. Las cataratas se estaban deteriorando visualmente. El problema era la erosión, específicamente el lento pero implacable colapso de la pared rocosa en la base de las cataratas americanas. A diferencia de las cataratas canadienses en forma de herradura, que caen en una poza profunda, las cataratas americanas desembocan en una pendiente desordenada de rocas rotas. Durante décadas, los desprendimientos periódicos de rocas habían provocado que enormes rocas se acumularan en la base, sosteniendo parcialmente la sección inferior de la cascada. Para la década de 1960, el lado estadounidense en realidad estaba perdiendo su dramatismo visual a medida que se acumulaban las rocas, al grado de que comenzó a parecerse menos a una cascada y más a un chorro de agua que goteaba sobre un montón de escombros. Por lo tanto, las autoridades turísticas del estado de Nueva York se alarmaron y sintieron que había que hacer algo. Así que, en 1965, la Comisión Conjunta Internacional, el organismo que gestiona las aguas compartidas entre Estados Unidos y Canadá, recomendó un estudio sobre el problema. La pregunta era bastante simple. ¿Se podía eliminar la acumulación de rocas? ¿Se podrían remodelar las cataratas para que se vieran más dramáticas? Y si era así, ¿qué implicaría realmente eso? La respuesta a esas preguntas requería algo dramático. Los ingenieros tendrían que cortar el suministro de agua por completo, secar las cataratas, y así los planificadores volvieron a la mesa de diseño. En la primavera de 1969, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos comenzó a construir un dique temporal de roca y tierra que cruzaba el río Niágara. La estructura tenía aproximadamente 2.000 pies de largo y requirió alrededor de 30.000 toneladas de roca para construirla. El 12 de junio de 1969, la desviación estaba completa, y el agua que había estado fluyendo sobre las cataratas, aproximadamente entre el 10 y el 15% del volumen total del río Niágara, fue redirigida completamente hacia Canadá. Por primera vez en la historia registrada de la humanidad aquí, las cataratas americanas habían sido detenidas deliberadamente, y como te puedes imaginar, la reacción del público fue intensa. En los primeros días, multitudes se reunieron en las áreas de observación por miles, pero una vez que los periodistas difundieron la historia, cientos de miles lo siguieron. En cierto modo, este fue el truco definitivo de las cataratas del Niágara. Una vez que el agua desapareció, el área se convirtió en un hervidero de actividad, tanto científica como histórica. El descubrimiento más inmediato fueron miles de monedas arrojadas al agua como deseos durante generaciones, y había tantas que las recogían en cubetas. Las fechas de las monedas presentaban una línea de tiempo informal, rastreando el flujo de visitantes en la región a lo largo de gran parte de la historia moderna. El segundo hallazgo fue más impactante, ya que se encontraron dos cuerpos humanos en el lecho seco del río, ambos presuntamente víctimas de las cataratas. En al menos un caso,
La víctima fue resultado de un acto deliberado. Dicho esto, los hallazgos geológicos fueron más significativos. Los ingenieros examinaron en detalle la cara expuesta de la roca, mapeando las líneas de fractura, midiendo las tasas de erosión y evaluando la integridad estructural de la capa superior. Sin embargo, para gran consternación de todos, descubrieron que la roca estaba mucho más fracturada y debilitada de lo que las inspecciones anteriores habían sugerido. Si no se atendía, la tasa de retroceso y colapso se aceleraría más allá de la recuperación. Así que fue en este punto cuando los ingenieros se enfrentaron a una decisión. Las rocas en la base de las cataratas americanas podrían, en teoría, ser removidas para restaurar todo el dramatismo visual de la cascada. Pero no sería fácil. Esta perspectiva preocupaba a muchas personas. Los grupos ambientalistas argumentaron que la intervención humana para modificar una maravilla natural era filosóficamente incorrecta, sin importar las intenciones estéticas. Otros señalaron que la apariencia natural del Niágara ya había sido comprometida por décadas de desvíos y que un poco más de ingeniería difícilmente podría empeorar las cosas. Y una y otra vez el debate se prolongó. Se encargaron más estudios, se elaboraron propuestas y se construyeron modelos a escala real. Pero finalmente, después de meses de deliberación, se llegó a una decisión: no quitar las rocas. El razonamiento fue en parte práctico y en parte filosófico. Quitar el montón de rocas requeriría una operación de ingeniería increíblemente costosa, con resultados inciertos. Y también había algo incómodo en la idea de remodelar permanentemente un hito natural solo por razones estéticas. También hay que señalar que, incluso con su aspecto menos impactante, el lado estadounidense ya tenía ese increíble paseo peatonal debajo, una atracción que permitía a los visitantes experimentar las cataratas de una manera que realmente no era posible en Canadá. Así que al final las cataratas se quedarían como estaban, fracturadas, pero reales. El 25 de noviembre de 1969 se rompió la presa provisional y el agua regresó al lado estadounidense. Trabajadores y observadores vieron cómo el río recuperaba su cauce con la furia épica de la madre naturaleza. El proyecto de desecación de 1969 fue, en muchos sentidos, el momento más visible en una historia mucho más grande de intervención humana. En las cataratas, dejó en claro algo que se había estado desarrollando durante décadas: que las cataratas del Niágara ya no son simplemente una fuerza de la naturaleza. Es una atracción turística gestionada. Lo dejaremos aquí por hoy, pero les agradezco a todos por vernos. Y como siempre, este es Ryan Sokash despidiéndose.